Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, viernes 1 de julio. Arrancamos este espacio Córdoba de cerca, como cada tarde aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Empezamos y lo hacemos hablando de la situación preocupante ante los efectos que están causando la inflación. Y ante esta situación, las movilizaciones que se están llevando a cabo por parte de la Central Sindical Independiente y de funcionarios en defensa de la calidad de los servicios y condiciones laborales y retributivas de los y las empleadas públicos. Para conocer todos los detalles de estas movilizaciones y de qué otros motivos están causando, ¿no?, pues que se desarrollen estas manifestaciones, tenemos con nosotros a la presidenta de la Unión Provincial de CECIS Córdoba, Lola Navajas. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Como decía Lola, situación preocupante, ¿no?, la que estamos viviendo en diferentes sectores por esa inflación, ¿verdad? Sí, es muy preocupante. Ante todo, quiero daros las gracias por la oportunidad que nos brindáis para que podamos expresarnos y a la sociedad el motivo por el que estamos haciendo estas concentraciones. Como muy bien dice nuestro eslogan, por el que nos estamos concentrando por la subida salarial y la dignificación de las y los empleados públicos. Esta es una situación que llevamos arrastrando desde el 2010, en que con el inicio de la crisis económica, el gobierno de Zapatero ya empezó, nos congeló las plantillas, nos congeló también los salarios y previamente nos rebajó estos salarios en un 5%. Los gobiernos que han venido después, sucesivos, ya sean del signo político que han venido o bien sean del gobierno central como autonómico, pues adoptaron las mismas medidas, unas medidas simplistas que era meter la mano en el bolsillo de los empleados y empleadas públicos. Bien quitándonos pagas extras, bien pues incluso deduciéndonos aún más en algunos complementos, un 10%. Todo esto llevamos arrastrando durante más de 10 años estas pérdidas que suponen que actualmente se ha calculado que hemos perdido alrededor de un 15% del poder adquisitivo de las y los empleados públicos. Y con esta situación, como muy bien tú antes has dicho, de inflación galopante que estamos teniendo, pues preveemos que a final de año se haya perdido pues alrededor de un 20% de este poder adquisitivo. Para ser un poquito más gráfico y que lo entiendan mejor qué significa esta pérdida de poder adquisitivo, pues imaginémonos que las empleadas y empleados públicos pues han trabajado de forma gratuita entre 13 meses a 18 meses, dependiendo del sector o de la categoría. Eso es lo que supone esta pérdida del poder adquisitivo acumulado, que en nuestra provincia pues afecta a cerca de 50.000 empleadas y empleados públicos. Y cuando hablamos de empleadas y empleados públicos estamos hablando de familias, no debemos de olvidarlo nunca. Supuesto, estamos hablando de familias. Lola, en ese sentido, como bien decía, ¿no?, que es una situación que se viene arrastrando durante 10 años y que para finales de año pues se espera esa pérdida que ha hecho mención. Ante esa situación, de hecho, se pretende intensificarnos esas movilizaciones si el Gobierno no accede pues a compensar los efectos de la inflación y esa situación, ¿no? Efectivamente. Nosotros somos un sindicato dialogante. Somos un sindicato que siempre procuramos negociar, establecer acuerdos, porque consideramos que esto es de justicia. Como ya he dicho, no estamos pidiendo una subida salarial, estamos pidiendo simplemente que se les recompense, que se les pague a las empleadas y empleados públicos lo que se les debe, nada más, que eso es cuando hablamos de subida salarial. Entonces, estos canales de comunicación actualmente se encuentran totalmente, pues se puede decir que son nulos o prácticamente no existen.
recientemente nosotros hemos dirigido, nuestra organización, CESI, ha dirigido al Ministerio de Hacienda un escrito precisamente con estas reivindicaciones, en las que solicitamos que se habilite el gasto para que en los próximos presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2023 pues se les pueda hacer frente pues a estas reivindicaciones, unas que son generales para todos los empleados y empleados públicos, como es la subida salarial, que se merecen, y por otro muy específicos para algunos sectores, como la Administración General del Estado, Justicia y sobre todo Sanidad. Precisamente, Lola, la falta de personal en los distintos servicios públicos es otra de las causas de estas movilizaciones, ¿no? ¿En qué medida se está notando ese déficit? Bueno, pues vamos a ver, este déficit ya lo teníamos antes de que se iniciara la crisis económica, antes de que el gobierno de Zapatero congelase las plantillas. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos muy por debajo en cuanto a funcionarios o empleados públicos, estamos muy por debajo de otros países de nuestro entorno. Si nosotros estamos en un 16% de empleados públicos cada 100.000 habitantes, cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, Francia está en un 21%, y así nos vamos a los países nórdicos, están en el doble, es decir, quedamos muy mal parados, están en un 30%. Por tanto, es un déficit que afecta a todas las administraciones en general, y que precisamente la crisis sanitaria ha plasmado y ha puesto de relieve, por supuesto, ese déficit que hay, sobre todo en el sector sanitario, aunque no es solamente el sector sanitario, tenemos el SEPE, con esa no es culpa de los empleados y funcionarios públicos, es simplemente que la Administración no ha hecho los deberes, la Administración no ha previsto, no ha gestionado, la Administración siempre va tarde y mal. Y no será porque nosotros no le hayamos alertado, porque CESI ya a principios del año 2020 le pidió al Gobierno que empezara a adoptar medidas porque se nos venía una crisis sanitaria. Y el Gobierno, pues, como es su tónica, y la Administración, pues no hizo nada. Así nos vimos ante en la pandemia con una crisis económica, porque no solamente es falta de recursos, es falta también de recursos humanos y materiales. Por supuesto, que al final el humano es la base importante, ¿no? Efectivamente. De hecho, hablando de sanidad, ¿no? Como bien decías, pues es uno de los servicios públicos que carece de personal. Y en ese sentido ha comentado Lola pues que al Gobierno se le han presentado una serie de medidas. ¿Qué reivindica CESI en este sentido? Bueno, ante todo quiero un poco hacer un homenaje al personal sanitario, que creo que se lo merece. Es un personal que, a pesar de todas sus carencias, porque no debemos de olvidar que las plantillas están muy reducidas, se han enfrentado ante una pandemia que se desconocía la magnitud de esa pandemia, incluso sin medios materiales. Creo que todos tenemos en la retina esas imágenes de esos sanitarios que, para lo más elemental, que es un equipo de protección individual, se tuvieron que reinventar, y con bolsa de basura se tenían que proteger, porque no existía ni lo más fundamental, que eran mascarillas. Y no porque, como ya he dicho antes, no se le alertara o se le pidiera al Gobierno que adoptase medidas. Entonces, en el sector sanitario estas carencias son aún más agudizadas. El personal sanitario ha demostrado una vez más su profesionalidad. Y a pesar de todas estas carencias ha dado un paso adelante a riesgo de su propia salud, de su propia vida. Por desgracia, algunos han quedado en el camino. Y esto es muy lamentable. Pero la Administración sigue todavía sin reaccionar. Y la prueba está en que las plantillas siguen todavía muy debilitadas. Son unas plantillas que están teniendo verdaderos problemas, y en Andalucía más todavía, porque en Andalucía además existen unos agravos comparativos con otras comunidades,
Y claro, al fin y al cabo, el personal sanitario, como todos, son personas y son familias y se van donde mejor los tratan tanto laboralmente como económicamente. Donde más se les premia y se les valora, ¿no? Efectivamente, trabajo. Que no están pidiendo nada que no se merezcan. No se merezcan, claro, exactamente. Ni mucho menos, sino todo lo contrario. Que no están pidiendo algo regalado. Efectivamente, que... incluso en otras comunidades se le tienen mejores condiciones laborales, porque aquí en Andalucía existe mucha precariedad laboral, en líneas generales, pero en sanidad mucha, sí. Y sobre todo económicamente también.